Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano. Reflexiones del pastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez, y esperamos en Dios que la conexión de internet pues esté bien, porque la veo un poco baja hoy, así que le pedimos al Señor que nos ayude. Bueno, bienvenidas a todos, tanto hermanos como amigos. Todos ya somos una comunidad bastante grande por la gracia de nuestro Señor Jesucristo aquí en Reflexiones del pastor.com. Recuerden que este domingo que viene a las 4 de la tarde, horario del este de los Estados Unidos, voy a estar debatiendo con un apologista judío real, no judío que no es verdadero, sino un judío real, sobre Jesucristo. Si es o no es el Mesías de Israel. Por supuesto, este es un judío que no cree en Jesucristo, no es un judío mesiánico. Y él está acostumbrado a debatir sobre este tema. Así que les recomiendo grandemente que vean este video, vean el debate, porque va a ser de gran edificación a la hora de defender a Jesucristo como el Mesías de Israel, para poderle predicar a los judíos, y también para no dejar que muchos se confundan, porque he visto varios cristianos, y he visto cristianos que los conocía en Facebook durante mucho tiempo como cristianos, y ahora increíblemente andan blasfemando a Jesucristo, es decir, literalmente haciendo imágenes del Señor vestido de mujer y todas las cosas, porque se pasaron a las filas del judaísmo. Así que hay muchos que desestiman la apologética porque no saben de verdad qué está ocurriendo en el mundo de las tinieblas. Ahora, el diablo no se está tranquilo nunca y está trabajando. Por eso yo le doy también atención a todas estas cosas, como hice el debate en el día de ayer sobre la tierra plana, porque aunque alguien me diga que son problemas menores, realmente están llevando a muchos por un camino que no es la Escritura. Y cualquier camino que no es la Escritura es camino de muerte. Es camino de muerte. Así que no se pierdan el debate el domingo sobre Jesucristo como el Mesías de Israel. Hoy vamos a hablar un tema bien importante. Espero que se esté escuchando bien. Voy a chequear aquí. Mientras, por favor, ayúdenme a compartir, please. Y que no se pierdan el debate el domingo sobre Jesucristo como el Mesías de Israel. Bueno, creo que se está escuchando bien. Bendito sea el Señor. De todas maneras, denme el visto bueno en el chat. Por favor, compartan el video. Hoy vamos a estar tratando el tema de Satanás y los demonios. Un tema muy importante. ¿Por qué es muy importante? Quiero que me entiendan que yo me considero un cristiano 100% bíblico. Es decir, no me gusta nada que se vaya fuera de la Escritura. Que rodee la Escritura, que se base en la Escritura, sí. Pero algo que se vaya fuera de la Escritura, no. No, y por ende soy enemigo número uno de todas las conspiraciones y de todas las teorías y teologías que surgen a partir de las conspiraciones. Y hay mucho, y también soy enemigo de el fanatismo, y soy enemigo también de, ¿cómo es que se llama? Las personas que... me recuerdo cuál es el nombre, gloria sea al Señor. Las personas que piensan que no sé, que las cosas tienen mala suerte, y que esto es, que los gatos negros son de mala suerte, y que un montón de cosas raras. Superstición. Soy enemigo también de la superstición. Es cierto, no me gustan ni las conspiraciones, ni me gustan las
teorías raras, ni tampoco la superstición. Y esto le hace mucho daño a la iglesia, porque en estos días estamos teniendo o estamos viviendo una iglesia supersticiosa. Una iglesia supersticiosa. Y es una iglesia que, sin saberlo, y vamos a verlo, le está dando culto al diablo. Millones de cristianos, no son miles, son millones de cristianos, le están dando culto a los demonios. Hay que entender que uno de los errores que cometen los cristianos en la vida espiritual es ponerle nombre a los demonios. Nombre. Cuando tú le pones nombre a un demonio, le pones nombre a un espíritu, automáticamente, aunque tú no creas, tú le comienzas a dar culto. ¿Por qué razón? Porque te comienzas a dirigir a él personalmente. Si tú tuvieras, no sé, si estos lentes que yo tengo fueran unos lentes que Dios hizo, ¿verdad? Y con estos lentes yo pudiera ver todo el mundo espiritual y yo te diera los lentes a ti, tú te horrorizarías de la cantidad de millones de demonios que existen. Millones de demonios. Ahora, tú no te refieres a ellos de manera personal hasta que tú no le das un nombre. Y esto literalmente es una costumbre que hay en la iglesia hace muchísimos años, pero es una costumbre moderna. Cuando digo muchos años, digo 10, 20 años, no muchos años. Pero ahora cada día toma más y más fuerza. Y lo ves de la manera que pastores, predicadores ministran, que ahí los vemos reprendiendo, por ejemplo, el demonio de Mamón. El demonio de Mamón y diferentes demonios. Diferentes demonios, bendito sea el Señor, que literalmente no son ni siquiera demonios. Vamos a estudiar hoy qué cosa es Mamón, o quién es Mamón, o qué es, porque él no es nadie, absolutamente nadie. Y vamos a ver por qué, por ejemplo, el Señor Jesucristo usó esa palabra, porque esa palabra viene de los lenguajes semitas, uno de ellos es el arameo, y lo único que significa esa palabra es dinero, riquezas. Es decir, no existe un demonio Mamón, ni existe un Dios Mamón. Por ahí anda una falsa profeta diciendo quién va a golpear en la cara a Mamón, del que le ofrende más, golpee en la cara a Mamón. No. Si en ese lugar el único Dios falso que hay es ella, bendito sea el Señor, porque Mamón no es absolutamente nada, es una palabra aramea simplemente que significa riquezas, y está creo que es Mateo 6, creo, que es cuando el Señor Jesucristo dice que no se puede servir a dos señores, o a Dios o a Mamón. Creo que es Mateo 6, si no me recuerdo mal. Y por eso mismo, entonces, es decir, lo que quiso decir es que no se puede servir a Dios y a las riquezas, no a Dios y a un demonio. Ahora, si tú buscas en los blogs cristianos en la internet, porque aunque Dios puso en mi corazón hacer este video, yo hace mucho tiempo había escuchado todas estas barbaridades, y yo dije, bueno, déjame ver qué es la interpretación que los cristianos, bueno, no voy a hacer así porque son cristianos, simplemente están confundidos, que los cristianos le dan a esa palabra. Entonces, hoy mismo acabo de leer unos cuantos blogs cristianos que cuentan una mitología de este personaje, que fue uno de los ángeles caídos, y todo eso es mentiras, absoluta mentira. Y si lees por ahí, no importa que lo leas donde lo leas. Mamón no es nadie, Mamón es algo, y es dinero simplemente. Beneficios también significa dinero, significa riquezas, significa bienes, beneficios. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces, ahora ves a muchos cristianos
diciendo a la hora de estar orando, a la hora de hacer liberación, o a la hora de ver a alguna persona tentada, es común decir ahora, no, ese es el demonio, por ejemplo, de, no sé, el demonio de la codicia, el demonio de... Le comienzan a dar nombres y comienzan a ser personas en cuanto a los demonios. Y esto es gravísimo. Y hoy lo vamos a ver. Gloria sea al Señor en la Escritura. Esto es absolutamente grave. Por favor, sigan compartiendo. Gloria sea al Señor. Y chequeando si sigue bien la conexión. Bueno, otro demonio muy famoso que es el demonio de Jezabel. Es decir, el demonio de Jezabel, aquella mujer, aquella princesa fenicia, la hija del rey de Tiro, que se casa con el rey de Israel, el reino del norte de Israel, y que bueno, tiene confrontamiento con Elías y mata a los profetas y se vuelve una mujer altamente peligrosa. Entonces el nombre de Jezabel, ahora el demonio de Jezabel, que es como lo llaman, y si tú pones ahí en Google, demonio de Jezabel, pues literalmente va a haber en blogs cristianos, vuelvo y repito. Incluso he tenido conversaciones, semidebates con pastores que piensan que ese es un demonio literalmente, es decir, que existe el demonio Jezabel y es un demonio que actúa en contra de la iglesia. Y bueno, este sería el demonio de Jezabel, y como mismo Mamón es el demonio del dinero, Jezabel es el demonio de la perversión sexual. La perversión sexual. Y entonces cuando ven, por ejemplo, alguna hermana predicando ahí en la internet, los he visto muchas veces diciendo, no, esa es Jezabel, esa lo que tiene es el demonio de Jezabel. Bueno, vamos a entender que primeramente eso es una completa mala interpretación de quién fue Jezabel en la Escritura. Porque Jezabel tuvo muchísimos defectos. Primeramente, bueno, ella era una mujer mundana. Es decir, era una mujer que no era ni siquiera israelita. Ella era la princesa de Tiro. Es decir, ella era fenicia, era hija del rey de Tiro. Y se casa con el rey de Israel. Literalmente ella trae sus dioses, entre ellos los Baales y otros más. Tenía pues algunos dioses, vamos a decir, menores. Y ella implanta el culto en Israel. Así que el problema principal de Jezabel era literalmente la idolatría. Es decir, idolatría. Ella no tuvo ningún problema acerca de la perversión sexual. Que se maquillaba, pues que era una mujer como lo son todas las mujeres que no son cristianas, que tratan de llamar la atención. Eso no tiene absolutamente nada que ver para decir que Jezabel era una ramera. Jezabel era la mujer del rey de Israel. Y al rey de Israel no se le hacían cosas malas, créanme. Porque la cabeza de ella iba a rodar con todo lo Jezabel que era. Entonces han hecho una fantasía alrededor de esta mujer, pues poniéndole defectos que literalmente ella no tenía. Y haciendo de ella, perdón, un demonio, vamos a decir así, de perversión sexual, el cual no existe, porque ese no era el problema de ella. El problema de ella, mira, ella era una asesina. Y hay que entender que eso era algo natural en sus pueblos. Vamos a entender esto. Este tipo de cultura literalmente daba la sangre de las personas, de los niños, a sus dioses. Para ellos matar a los infieles, vamos a decir así, a los que no adoraban a sus dioses, era algo completamente rutinario.
Así que eso no era algo que dijera, wow, era la peor mujer del mundo. Literalmente, cuando entendemos el contexto que ella viene, ella pudo haber sido como un azteca que sacaban el corazón de las personas y se lo daban a sus dioses, y para ellos eso era absolutamente cotidiano, absolutamente cotidiano. Ahora, el problema de Jezabel fue mala en abundancia porque ella introdujo en Israel a los dioses, a los falsos dioses. Así que si vamos a buscar un problema real, bíblico, que tenía Jezabel, era la idolatría. Entonces, si fuéramos a comparar a Jezabel con algún demonio, pues era el demonio de la idolatría. Literalmente Jezabel, inclusive trataba de beneficiar a su esposo. Varias veces la vimos en la Biblia tratando de beneficiar a su esposo, por supuesto, con la fuerza, ¿verdad? Porque ella era la princesa del reino de Tiro, de los fenicios, es decir, estaba acostumbrada a todo eso, ¿ve? Ahora, de eso a que fuese una ramera, eso no tiene ninguna base en la escritura. Ella era una mujer mundana, ella era una princesa, posiblemente se súper maquillaba, se súper arreglaba. Eso no la hace diferente a una mexicana mundana, una cubana mundana, puertorriqueña mundana, venezolana, hondureña, salvadoreña, absolutamente nada. ¿Qué cosa era Jezabel? ¿Era un demonio o no? Ella era una mujer, sencillo. No se puede traspolar, es decir, pues la personalidad de ella y hacer un ídolo. Entonces, sin darse cuenta, los cristianos han construido un ídolo, porque ese Dios no existe. Es decir, el Dios Jezabel no existe de ninguna manera. Jezabel fue una simple mujer, mala, malvada, mundana, idólatra, adoradora de falsos dioses, que Dios la castigó por boca del profeta Eliseo y Elías, creo, y que pues está en el infierno, y que los perros se la comieron y solo quedó la cabeza de ella. Así que literalmente pues ella le hizo mucho daño al pueblo de Israel porque introdujo los falsos dioses, pero ella en ninguna manera era una ramera. Y esto es costumbre ya de cristianos que ni siquiera conocen quién fue Jezabel, de hacer de esa persona que está en el infierno un demonio y traspolarlo a estos tiempos y transportarlo a estos tiempos y comenzar a darle culto sin darse cuenta. Vamos a ir a la escritura y vamos a entender que no es la voluntad de Dios que nosotros pongamos nombres a los demonios. Si yo te digo, ¿cómo se llama el diablo? Bueno, ¿tú conoces el nombre del diablo? No, tú no conoces el nombre del diablo. Y si tú me dices que tú conoces el nombre del diablo, es porque estás malentendiendo la palabra. Porque en la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, nunca se da a conocer el nombre del diablo. Jamás. Y tú puedes decir, sí, en Isaías 14, Lucifer. No, Isaías 14 no se dice Lucifer. Hay que entender que Lucifer era como se le llamaba el planeta Venus, porque es una estrella muy luminosa en el cielo. Significa portador de luz. Y antes de Isaías 14, antes de escribirse Isaías 14, esa palabra se usaba en todo el mundo griego, por ejemplo, para llamar así a Venus. Llamar así a Venus, al planeta Venus. Porque decían el lucero de la mañana, el portador de la luz. Así que Lucifer no es su nombre. No es su nombre. Satanás tampoco es su nombre. Satanás lo que quiere decir es acusador. ¿Por qué? Porque él acusó a Job delante de Dios, ¿verdad? Entonces, quien acusa a los hermanos delante de Dios es quien acusa al ser humano delante de Dios. Belcebú. Belcebú tan solo es una palabra salida de Baal, de los mismos que adoraban pues la mala mujer Jezabel, ¿verdad? Es decir, Baal Zebú le decían porque Zebú significa moscas y Baal significa señor.
debido a que a la matanza que hacían, imagínense, le daban personas y eso era una cosa horrible, así que sitúense cuántas moscas habían en todo aquello. Entonces, Beelzebú, sí, viene de Baal-Zebú, que solamente es señor de las moscas, tampoco es Satanás, no es el nombre de él tampoco. Si nosotros vamos a buscar en la Biblia si hay nombres legítimos de ángeles de Dios, el arcángel Miguel, el ángel Gabriel, no tomamos en cuenta lo de los libros apócrifos porque ya eso no lo sabemos si es la palabra de Dios o simple mitología judía. Vamos a situarnos solamente en los libros canónicos. Los ángeles de Dios sí tienen nombre. El diablo no tiene nombre. ¿Por qué razón? Porque primero no es la voluntad de Dios que lo tratemos a él literalmente. Cuando Jesucristo habló con él, vete Satanás, vete acusador. Vete acusador. No le dijo su nombre, no sabemos el nombre de él. Si vamos a todas las culturas, el diablo tiene múltiples nombres en todas las culturas. Y yo, desgraciadamente por mi pasado satánico, pudiera mencionarle muchísimos nombres que él tiene. Pero ninguno es su nombre porque nadie sabe cuál es su nombre. Nadie sabe cuál es su nombre. Si alguien piensa que sabe cuál es su nombre, pues no. La respuesta es no. En la escritura, por ejemplo, en Isaías 14 se le llama simplemente el portador de la luz, el planeta Venus, se le llama así, el planeta Venus. No sé, por ejemplo, los demonios en Marcos 5, creo, con el endemoniado de Gadareno, vamos a ver que Jesucristo le pregunta el nombre a ellos, a los demonios, pero fíjense que ellos no le pueden decir el nombre. Dicen legión porque somos muchos. No hay forma de tratar individualmente a los demonios. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a ir un momentico para Marcos 5, creo, y si no, ahí me rectifica en el chat. Gloria sea al Señor. Es decir, nosotros tenemos que ver cómo es que se desarrolla la escritura, qué es lo que ella nos dice y qué es lo que nos enseña a hacer. Si Marcos 5 dice, leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros el hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie le podía atarle ni aún con cadena. Bueno, en el verso 9, que es al que estamos yendo, dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Entonces, ahí la escritura nos está enseñando, y Efesios 6 nos enseña a llamar a los demonios como legiones, como huestes, como un todo, pero no de manera individual. Ni siquiera ellos mismos pudieron decir, oye, me llamo fulano, Juancito, o todos los nombres raros que le dan los conspiracionistas y los conspiranoicos a los demonios. Y desgraciadamente dentro de la iglesia cristiana hay mucha conspiración, mucha falsa teología y muchísima mitología. La gente cree que solamente hay idolatría en la iglesia católica. La respuesta es no, no. En la iglesia cristiana evangélica hay muchísima idolatría, así que no te asustes. Hay muchísimos adorando demonios, muchísimos dándole culto al diablo, muchísimos en supersticiones, en un montón de cosas completamente raras. Dentro de la iglesia evangélica solamente hay un remanente, que ese es el que está siguiendo al Señor y la verdadera sana doctrina. Así que no te creas que no hay problemas. Siempre hay problemas dentro de la iglesia. Desde el siglo I en el pueblo de Israel había problemas y hay muchas Jezabel, pero no de las espirituales. Hay personas que introducen herejías destructoras dentro de la iglesia. Y entonces el cristiano luego para orar
te reprendo, demonio, este es el demonio de la ingratitud. Y cuando alguien no le agradece, ese es el demonio de la ingratitud. Y entonces el otro es el demonio del cáncer, te reprendo, demonio del cáncer. Cuando Jesucristo reprendió la fiebre de la suegra de Pedro, no dijo en ningún momento, te reprendo, el demonio de la fiebre, ni nada por el estilo. Bendito sea el Señor. Entonces la Escritura no nos enseña a que le demos nombre a ninguno de los demonios. ¿Por qué razón? Déjeme decirle que el nombre es un privilegio que viene de Dios. Si vamos a Efesios 3:15, creo, Efesios capítulo 3, creo que es el 14 o 15, vamos a ver que las cosas tienen nombre. El nombre de todas las cosas proviene de ¿quién? Proviene de Dios. Si tú no tienes comunión con Dios, literalmente no tienes nombre. No tienes nombre, estás desnombrado. Ok, empezamos en el 14, Efesios 3, 14, 15. Por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Bendito sea el Señor. El nombre, por allá por Apocalipsis capítulo 2, en las cartas de las 7 iglesias, vemos el 2, pero no me recuerdo el verso, vemos que vamos a recibir una piedrita, ¿verdad? Donde hay un nombre nuevo. Donde hay un nombre nuevo. Entonces, que el Señor nos da nombre a nosotros, eso es un privilegio. Es un privilegio. Entonces, ¿cuál es el nombre del diablo? Cero. Es decir, no tiene nombre, está desnombrado. Porque de Dios no puede tomar el nombre. Si tú le das, empiezas a dar nombre a los demonios, está en Apocalipsis capítulo 2, ustedes lo buscan después para hacer esto un poco más ágil. Gloria sea al Señor. Ok, el verso 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es decir, el nombre, déjame decirte que es un privilegio que viene de Dios. Cuando el hombre, Dios lo hizo, le dio el privilegio de darle nombre a las cosas que había en este mundo, a lo que había en este mundo, no de ninguna forma a lo espiritual. No tenemos esa potestad. La potestad solamente la tiene Dios. Y Dios es el que le pone nombre a todas las cosas, de manera especial a las cosas espirituales. Entonces, darle nombre a los demonios literalmente es algo que no está bien, no está correcto, no tiene... nosotros no sabemos los nombres, la Biblia no nos los dice. Gloria sea al Señor. Entonces, es importante que ustedes sepan que para enfrentar una lucha espiritual tenemos que ir a lo que la Escritura nos dice, a ver no a los demonios como un ser individual, porque realmente no lo son. Es decir, ellos atacan en legiones, son huestes, son ejércitos. Entonces literalmente cuando tú estás reprendiendo al diablo y tú te pones, te reprendo espíritu de no sé qué, te reprendo espíritu, no sé a quién le hablas. Absolutamente, bendito sea el Señor, no lo sé. No lo sé porque no hay ningún demonio que se llame de esa manera. Gloria sea al Señor, y es bueno que tú lo entiendas, porque así entonces vas a poder realmente pues poder vencer en tus peleas espirituales. Si vamos a la Escritura, ¿verdad? Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, es decir, legiones. Legiones literalmente
legiones. Y este es un tema que yo pienso cardinal para el cristiano. Cardinal para el cristiano. El cristiano no debe ser supersticioso. ¿Cuántos demonios y cómo se llaman los demonios que me atacan a mí o que te atacan a ti? Poco me importa. A mí me importa el nombre del que me salvó. Es decir, me interesa un comino cómo es el registro, el seguro social de los demonios del infierno. A mí el único nombre que me interesa es el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios, el Espíritu Santo, el nombre que a mí me salva. Ese es el único nombre que yo menciono en mis oraciones. Es decir, yo no me pongo a mencionar, te reprendo Jezabel, ni me pongo a mencionar, te reprendo Mamón, ni te reprendo fulano, ni te reprendo mengano. Yo reprendo al diablo. ¿Por qué razón? Porque cuando se reprende al diablo, se está reprendiendo todo lo que él en realidad representa. Todo lo que él representa. Pero ni siquiera el nombre él lo sabe. Tú lo sabes, yo no. Bendito sea el Señor. Entonces es importante, ¿verdad? Y muchos posibles no le den la importancia espiritual que esto tiene. Si alguien tiene una pregunta, me gustaría sobre el tema que me lo dijeran. Estoy poniendo la pregunta en el chat. Amén. Gloria sea al Señor. Yo durante mucho tiempo he estado poquito a poquito, porque me ha sido muy difícil lograrlo, escribiendo pues el libro de todo lo que yo aprendí. Desgraciadamente, cuando fui satánico, cosas por supuesto que nos van a edificar en la vida cristiana, no cosas que para nada interesan ni nada que traiga un conocimiento que distorsione la mente del cristiano. Pero yo les pido oración para poderlo pues terminar ese libro, porque ese libro les va a ayudar a ustedes mucho a comprender cómo es la lucha espiritual. Por ejemplo, y esto no lo voy a decir ahora aquí, ¿verdad? Pero la brujería o la hechicería o cosas así puede hacer daño al cristiano. Vamos a decir que sí y no. Todo depende de muchos factores. Y todos esos factores, bendito sea el Señor, van a estar en el libro. Ahora, también cómo poder lidiar con todo eso y cómo ser inmune a todas esas cosas. Literalmente, si no me hubiese hecho Dios inmune, pues cuando yo salí del satanismo me hubiese matado al diablo. Me hubiese matado. Bendito sea el Señor. A ver, entonces, ¿cómo se soporta toda la lucha espiritual? Esto es parte de esto muy importante. Nunca le des un nombre a quien no merece. La escritura no se lo da. Tú no se lo des. No tienes que referirte a ellos personalmente. No tienes que llamar, no, tú demonio de no sé qué cosa, de no sé qué más. Y no que Mamón, no, pastores predicando sobre Mamón. Yo los he visto. Los he visto. Una prédica completa sobre la figura mitológica de Mamón, cuando Mamón jamás existió. Mamón es una palabra aramea, semita, de todos los lenguajes, el arcadio, el arameo, que significa simplemente riquezas, beneficios, dinero. No hay ningún culto mitológico respecto a este Mamón. Ahora, si vas a libros apócrifos, libros que fueron inventados, pues podrás encontrar barbaridad de un montón de cosas. Porque todo esto de los cultos a los demonios y de ponerle nombre a más ángeles, todo esto proviene ¿de dónde? De los libros apócrifos. Que si el arcángel Rafael, que si el fulano de tal,
que si Lilith, la famosa Lilith, que es primera mujer de Adán, porque la primera mujer de Adán no fue Eva, según los conspiranoicos de la demonología. Ellos creen que estudian demonología. Lo que estudian es locura pura. Bendito sea el Señor. Entonces, ellos dicen, ¿verdad? Que Lilith, que también es un demonio. Pónganse a pensar en esto. Es decir, esa sería la peor de todas. Lilith, un demonio llamado Lilith, pero en aquel tiempo, el tiempo de Adán era una mujer. Estaba supuestamente, no sé, encarnada o no sé cómo le hacen. Y entonces fue la primera mujer de Adán. Y ya Eva fue la segunda, ¿verdad? Total locura. ¿De dónde viene todo eso? De leer escritos que no son la escritura. Bendito sea el Señor. Todo eso es una mentira, todo eso es falso. Eso viene del Talmud babilónico y de las falsas tradiciones judías traídas de Babilonia, no de las que son palestinas, es decir, de Israel, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, quiero ver si hicieron alguna pregunta. Ok, dice Marcus Lorenzo Sack. Lo cierto estaba el pastor, pero el gran evangelista allí Ávila llamaba a los demonios por nombre y la gente era liberada. Bueno, hay que entender que una cosa es evangelista y otra cosa es estudiar la escritura. Él fue, para mí, de los predicadores más grandes que ha habido dentro de la iglesia hispana. Y lo conocí personalmente y lo respeté. Y respeto su memoria, ¿verdad? Ya sabemos que él está con el Señor, pero se equivocó. Al igual yo me puedo equivocar. Si estuviera vivo, con gusto le preguntaba de dónde sacó esos nombres. ¿De dónde? Ahora, Dios tiene misericordia. Y la Biblia dice que no sabemos cómo hemos de orar, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así que cuando oramos, ¿verdad? Si cometemos errores, Dios nos ayuda. Pero al Señor le gusta que nosotros oremos conforme a su palabra. Entonces, no, los grandes hombres de la historia cometieron errores, hasta inclusive los mismos apóstoles. Gálatas 2, Pedro andaba judaizando. No vamos a hacer lo que hizo Pedro, ni vamos a hacer cometer el error que hizo el hermano Gigi Ávila. Como mismo no deben de imitar los errores que yo cometa ni los errores que cometa nadie. La escritura dice que tenemos que nosotros pues discernir la fe, ¿verdad? La fe de nuestros pastores, no solo del pastor que nos está pastoreando, sino de todo el que nos ministra. Y entonces puedes literalmente imitarlo si eso se concuerda a la palabra. Eso es separado e indiferentemente de la unción y del éxito que haya tenido la persona en el ministerio. Bendito sea el Señor. Entonces, no. Ok, dice Evangelio del Poder, el espíritu de muerte. Bueno, vamos a decir algo. El espíritu de muerte no sería un error decirlo porque no es una persona, no es una entidad como tal. Lo que está queriendo referir, claro, si lo dices en la manera correcta, si tu fe no se pone en el problema de que es una persona como tal. Hay que entender que la muerte no es una persona, es un castigo, ¿verdad? Es decir, la muerte es el castigo en contra del pecado. En contra del pecado. Así que espíritu de muerte, vamos a decir que es el producto de eso, pero no es una persona. Ahora, si tú te crees que es una persona que tú lo estás reprendiendo, bueno, esa persona no es omnipresente. Así que, ¿sabes cuántas personas se mueren en el mundo entero? En el mismo momento y en el mismo lugar, bueno, también en el mismo lugar, entonces sí podría estar ahí, ¿verdad? En diferentes lugares. Bueno, posiblemente miles en el mismo minuto. En todo el mundo posiblemente mueran miles. Y posiblemente cientos en el mismo segundo o decenas al menos
en el mismo segundo de los miles de millones de personas que existen. La muerte no es omnipresente. Así que no es una persona. Ahora, si tú sabes que no es una persona y tú te reprendo espíritu de muerte y tú llamas ese espíritu a lo que es el efecto de la muerte, es decir, que no quieres que la muerte sobrevenga, no estarías cometiendo un error. Pero si tú crees que es una persona, entonces ya estás en mitología de la mujer con la guadaña. Tienes que entender que la muerte no es alguien, es algo. Es el castigo de Dios en contra del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Entonces, eso es Lola Cortés, pastor, que las apariciones de fantasmas son demonios. Claro, demonios siempre, los fantasmas no existen. Claudia Berenice, Walter, el príncipe, yo descubrí el nombre del demonio y se lo voy a revelar. De man. Gloria sea al Señor. Andrea, amén. Solo seguimos lo que nos dice la palabra de Dios. Fuera todos son doctrina de demonios. Evangelio Sara estaba ahí con todo respeto en el tema de los demonios. Claudia Berenice, Marco, Corneo, Dios le bendiga, hermano. Rodrigo, Evangelio, ok. Conocí a pastores que reprenden a Simón, Pascual, Belial y Belcebú. ¿Quiénes son esos? Claro, porque lo ven en la escritura el nombre de Belcebú. El problema es que Jesucristo dijo que los judíos le acusaban por echar demonios con el poder de Belcebú. Belcebú era Baal. Es decir, recordemos que el Dios enemigo, vamos a decir así entre comillas, porque Dios no tiene enemigos, ¿verdad? Y solo Él es Dios. Pero para los judíos, la entidad espiritual enemiga de Israel siempre, ¿quién fue? Fue Baal. Fue Baal, porque siempre hubo problemas, los cananeos, los fenicios, todos esos pueblos adoraban de una forma u otra, tarde o temprano adoraron a Baal. Entonces ellos hacían hincapié literalmente y por eso tomaron el nombre de Baal-Zebú, señor de las moscas, para llamar a la entidad diabólica. Dice Luis Enrique, el movimiento apostólico y profético enfatiza mucho los nombres de los demonios y el diablo y esas cosas. Ok, dice el Señor le dice a Job de un demonio que está en el mar que se llama Leviatán. No, él no llama, es decir, de ninguna manera el Señor dijo que el Leviatán era un demonio ni nada por el estilo. No, eso no, al menos yo no lo he leído. Dice Feliciano del Valle, Mamón era un dios de los fenicios. No, estás completamente equivocado. Mamón no tiene nada que ver con ningún dios fenicio. Absolutamente nada. Lo que has leído es mitología. Mamón significa dinero. Hay que entender que Jesucristo no iba a estar diciendo que no puede servir a Dios y al Dios de los fenicios, porque eso no tendría ningún sentido. Simplemente estaba diciendo que no puede servir a Dios y a las riquezas. Bueno, son muchos comentarios, así que ya me fui para atrás. Dice Lorenzo, pastor, entonces ¿cómo le podemos llamar al demonio del Victorio? Nada más. Ay. Dice Lola Cortés, pensé que el mamón era el toro. Gloria sea al Señor. Hay que entender que esto lo ha padecido la iglesia por 10, 20 años. Así que hay muchos predicadores que se han dejado infectar por este error. Infectar por este error. Y ahora, hay algunos que han llegado ya a tal punto que es
yo pienso ya que le doy nombre de culto, literalmente a lo que le dan a estos demonios. Hacen literales servicios, ayunos, para reprender este demonio en específico. Es decir, lo están haciendo presente. Piensen en eso. Lo están haciendo presente, lo están literalmente, vamos a decir así, materializándolo. Es como si tomaran lodo y empezaran a hacer el muñeco y crearan ese enemigo que tienen de frente. Nosotros tenemos no un enemigo, no un demonio, tenemos a huestes contra nosotros. Huestes. ¿Te imaginas que tú puedas reprender demonio tras demonio? ¿No? Te dormías antes de terminar, es decir, si te da insomnio, podías tú empezar, en lugar de contar estrellitas o ovejitas, podías empezar, el demonio fuera, el demonio, y pum, y te quedaste dormido. Buenísima medicina fuera para el insomnio. Son huestes, mis amados hermanos. Son ejércitos. Son millares de millones. Millares de millones. La tercera parte de los ángeles. ¿Te imaginas si les pusieras nombre a todos? Bueno, y si vas a reprenderlo con un nombre, ¿qué pasa con los demás que no te sepas el nombre? Es decir, vinieron 10 demonios contra ti. Vamos a entender que el Gadareno tenía legiones, ¿verdad? Sería interesante ver cuántos cerdos tiene un hato, ¿verdad? Bueno, pero posiblemente hasta se metieron 3 y 4 en cada uno, porque todos los cerdos se echaron al mar. Así que ese Gadareno tenía decenas y decenas, o 80, 100 demonios tenía el Gadareno ese. Ahora, si el Gadareno, que no era nadie, los demonios arremetieron contra aquel hombre, bueno, ¿qué pasa con los cristianos? Que estamos arrebatándole almas al diablo. ¿Sabes cuánto? Por ejemplo, hoy mismo yo estoy vivo solo por la gracia de Dios. Porque hoy yo no debería estar aquí. Si Dios no estaba conmigo, si Dios no está conmigo. Porque hoy me hubiesen matado en un accidente de tránsito. Completamente matado. Es decir, iba saliendo yo de una gasolinera que está en un semáforo. Es decir, vamos a decir que la gasolinera tiene una luz para ella, de la de flechita, y entonces tú doblas y te incorporas a la avenida. Y pusieron la roja así, pusieron la verde, para yo, con la flechita, para yo. Y cuando yo fui a salir, sentí la voz de Dios que me dijo, cuidado, porque yo había salido confiado, estaba viendo los carros parados y estaba la luz en verde. Y sentí, mis amados hermanos, que me dijeron, cuidado, y yo hago así, ¡pum! Y meto el pie y freno. Estaba mi esposa conmigo al lado. Una troca se había llevado la luz roja, venía en mi dirección, es decir, me hubiese dado a mí. Y pasó una trocota, y mi carro es un carrito, es un Chrysler PT Cruiser, es decir, de los chiquitos. Así que me pasó por adelante, así, mira, me hubiese 2 metros más, yo hubiese caminado hacia adelante y me hubiese matado. Entonces, el cristiano sufre persecución por huestes. Ahora, ¿quién me atacó? ¿El demonio de la troca azul? ¿Porque era azul? No, son huestes. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No se le da nombre. Es decir, Pablo no dice, porque tenemos lucha contra principados, el principado de la lujuria, el principado del vandalismo, de la delincuencia, el crimen, el principado de esta, contra las potestades de esto. No, es un ejército, es un army espiritual. Así que no hacemos nada con individualizarlos. ¿Tú crees que estás peleando con uno? No, yo te digo que estás peleando con muchos.
con muchos. Bendito sea el Señor. Absolutamente con muchos estás peleando. Entonces, ¿dónde está el diablo? En todas partes. No la persona del diablo, porque él no es omnisciente, sino sus secuaces. Cuando se habla del diablo, se habla de todas las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Absolutamente todas. Cuando se reprende al diablo, se están reprendiendo todos. Porque si no, entonces, si el poder es contra el que tú mencionas, pues estás en serios problemas. Porque se quedarían cientos de otros que no mencionabas. Entonces, esto es cuestión de acotarnos a cómo nos enseña la Biblia que nosotros debemos de pelear espiritualmente. Es cuestión de acatarse y de entrar nosotros en la sabiduría que Dios nos ha mandado a seguir. Lo demás es mitología, que el hombre se las inventa, es decir, es mitología. ¿Por qué? ¿Y qué pasa? Y hay muchos que están confundidos, sinceramente. Pero hay algunos que ya llegan al culto, yo los he visto, iglesias que yo conozco, que literalmente hacen cultos semanales o contra tal demonio en específico. Suena las tripas, gloria sea al Señor. Tal demonio en específico. No, eso primeramente es vano. Porque te digo algo, no es la lucha contra uno, es la lucha contra cientos. Cada uno de nosotros tiene literalmente cientos de demonios tratando de hacernos daño. Cientos de demonios tratando de hacernos daño. Cientos. Y cuando estuve en mi tiempo en el satanismo me di cuenta a qué persona el diablo dentro de la iglesia, a qué persona el diablo podía atacar y a quién no. Porque me encontré con cristianos realmente legítimos y con cristianos que no lo eran. Y la diferencia es abismal. Bendito sea el Señor en el poder que el diablo puede desatar contra un cristiano que realmente está viviendo como el Señor nos manda y un cristiano que anda descarrilado. La diferencia es completamente abismal. Bendito sea el Señor. Entonces, les trato de compartir esto para que no pierdan fuerzas, energías y oraciones que no tienen ningún sentido. Reprende a Satanás, reprende al diablo, que cuando tú reprendes al diablo se va todo lo que él representa. ¿Por qué la Biblia habla de uno? No porque ese uno sea el... Déjame decirte algo. La gente inclusive tiene la percepción que el diablo era el ángel más poderoso de todos. Y eso no es cierto. Bendito sea el Señor. Cuando estudias bien la escritura y bien la demonología, literalmente él no era el más poderoso de todos. Posiblemente con él hayan otros más poderosos que él todavía. Más poderoso. Ahora, él era el cerebro diabólico. Él era, por supuesto, es decir, era uno de los ángeles principales, ¿verdad? Ahora, su característica era que era el cerebro diabólico. El cerebro diabólico. Y por eso entonces, como él inicia todo el mal, entonces que la Biblia se centra en poner un personaje que representa todo ese mal. Pero cuando la Biblia habla del diablo, no solo habla de Satanás. La Biblia habla literalmente, cuando dice no estamos ajenos a las maquinaciones del diablo, hay que entender que el diablo no es omnipresente. Así que el diablo no está. Y cuando dice Pedro, el diablo anda como león rugiente aguardando a quien devorar, nos damos cuenta de que no está hablando de Satanás, de ese ángel que habla en Isaías 14. No está hablando él, porque entonces él es omnipresente.
y está alrededor de cada cristiano. Está hablando de todo lo que él representa. Eso es acatarse a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y todos nos podemos equivocar. Bendito sea el Señor. Ahora, nosotros tenemos que ir lo más cercano que podamos o que entendamos, que el Espíritu Santo nos ayuda a ir lo más cercano posible a lo que es la Escritura. A lo que es la Escritura. Entonces, la Biblia, cuando habla del diablo, está hablando de todas las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Porque es claro que cuando dice que el diablo anda como león rugiente aguardando a quien devorar, que de hecho es el verso que más les pega a los solteros, ¿verdad? Porque andan como león rugiente aguardando a quien devorar. No, eso es una broma que escuché un hermano decir y nunca se me olvidó. Gloria sea al Señor. Él decía que ese era el pasaje de los solteros. Andan como león rugiente aguardando a quien devorar. Bueno, y no se está refiriendo a ese ángel caído específico de Isaías 14. Está hablando de todo lo que él representa. Por eso, cuando nosotros reprendemos a Satanás, reprendemos a todo lo que él representa. No reprendemos a ese ángel. Posiblemente el diablo nunca te ha atacado a ti. El diablo verdadero, quiere decir, el cerebro pensante de toda la maldad, ese debe estar entretenido en la guerra de Irak, entretenido en armar una guerra nuclear, ese anda entretenido en otras cosas. Pero el adversario es el diablo porque es lo que él representa. Y eso es lo que la palabra nos quiere comunicar, lo que Dios nos quiere comunicar a nosotros para enseñarnos realmente a vencer en las luchas espirituales. Bueno, espero que les haya sido de bendición. Exacto. Bueno, creo que borraron por equivocación los mensajes de José García, porque no creo que él solamente estaba poniendo los nombres que tenía el diablo. Si Satanás, Satán, Diablo, Astarot, Belcebú, Luzbel, exactamente. Pero posible algún moderador pensó que estaba troleando, pero no, él puso muchos nombres, me imagino que gloria sea al Señor. Dice Kevin, esos nombres de Changó son nombres que se los ponen los satanistas. No, Changó viene de la tribu Lucumí. Es decir, el nombre de Changó viene de la tribu Lucumí. El Señor reprenda al diablo. Viene de la tribu Lucumí de África. Entonces era un dios africano, vamos a decir así. Es un falso dios africano. Y aquí todo, Dios le bendiga, pastor, acabo de llegar, ¿a qué horas empezó? Ya se está acabando, mi hermano, gloria sea al Señor. Dice Marco Lorenzo Sanz, tienen nombres o no, pero lo que importa es que sean echados fuera en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Ahí estamos 100% de acuerdo, mi amado. 100% de acuerdo. Lo que les digo simplemente es para que no pierdan tiempo poniéndole nombre. No es necesario ponerle tiempo. Y es peligroso porque muchos
llegan a darle culto, literalmente, porque yo he visto gastar tiempo, vida espiritual, enseñanzas, para que la iglesia conozca acerca de un demonio que no existe, literalmente, porque no existe esa entidad espiritual, no sé, el espíritu es el saber, ¿y ese quién es? ¿Qué espíritu es ese? El demonio de Lilith, ¿y ese quién es? El mamón, ¿y ese quién es? Esos ninguno existen. ¿Cómo demonios? Es decir, el Lilith es un personaje inventado en Babilonia. Mamón es una simple palabra que significa dinero y el saber simplemente era una mujer mala, perversa, idólatra, pero era un ser humano. Nada de demonio. Gloria sea al Señor. Eso es decir, el mensaje que les quiero transmitir es ese. Que no pierdan el tiempo porque hay muchísimos más que los atacan a ustedes y que ni siquiera ustedes se dan cuenta. Amén. Entonces, reprendan al diablo, pues cuando reprenden al diablo, reprenden a todo lo que él representa. Y la Biblia nos manda a estar prevenidos de las acechanzas del diablo. Del diablo. Entonces, y que el diablo anda como león rugiente. Entonces, la Biblia no los separa. Ni siquiera en Marcos 5, en el pasaje del Gadareno. No los separa. Ellos no pudieron mencionar cómo se llamaban. ¿Por qué? La respuesta, ellos la dijeron, porque somos muchos. Somos muchos. Entonces, ese es el kit del asunto. Gloria sea al Señor. Bueno, me voy a retirar. Espero que les haya sido de bendición, que en algo les haya edificado. Gloria sea al Señor. Y bueno, para mí ha sido un placer total y completo estar aquí con ustedes. Recuerden, el domingo el debate con el apologista judío. Estamos subiendo un montón de audios del seminario, por eso todavía no he dado la entrada, porque quiero ponerlos ya todos en el menú para cuando ustedes entren, entonces ya puedan verlos todos los alumnos del seminario. Así que denme un día o dos más para que ya yo tenga menos unos pues 10 o 15 lecciones arriba para que puedan tener buen material para estudiar. Bendiciones, comparte este video, le puede ser útil a alguien. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez. Nos vemos en el próximo video. Amén y amén.